Y si la razón por la que te sientes tan abrumado no es porque la vida sea demasiado pesada, sino porque has estado cargando con lo que nunca fue tuyo para empezar, la preocupación no siempre llega con sirenas estridentes. A veces se cuela en silencio, instalándose bajo tus costillas antes incluso de que comience el día. Se disfraza de responsabilidad, se enmascara como preparación, pero en el fondo es una presión sutil que mantiene tu respiración entrecortada y tus pensamientos en un torbellino. Mientras el mundo te dice que sigas adelante, que planifiques más y hagas más, este espacio te invita a hacer algo radicalmente diferente, a detenerte, a observar, a regresar. En este video no te diremos que simplemente dejes ir, como si la paz fuera un interruptor. Te guiaremos con suavidad, con intención, a través de 8 verdades profundas inspiradas en la filosofía estoica y la vida moderna, diseñadas no solo para calmar tu mente, sino para realinear tu espíritu. Descubrirás por qué la mayoría de tus preocupaciones no son tuyas, cómo detener el bucle que te mantiene despierto por la noche y qué significa realmente volver a sentirte en calma. Esto no se trata solo de gestionar el estrés. Se trata de recuperar la claridad, anclarte en el presente y darte cuenta de que la paz interior no se encuentra controlando la tormenta, sino recordando que nunca estuviste destinado a sostenerlo todo. Si esto resuena con el momento que estás viviendo, quédate conmigo. No estás solo en esto. Comparte tus reflexiones abajo. Tu historia podría ser la luz que alguien más está buscando. Y si este viaje te habla, suscríbete. Empecemos donde comienza la paz, dentro de ti. 1. Porque la mayoría de nuestras preocupaciones no son nuestras. Hay una verdad silenciosa que a menudo pasa desapercibida. Gran parte de lo que te pesa en el pecho cada mañana, gran parte de lo que te hace dar vueltas en la cama por la noche, no comenzó contigo, no nació de tu propio juicio, ni está arraigado en tu propia experiencia. En cambio, proviene de lo que Tezcazali que debías temer, de quién Tezcazali que tenías que ser, y de contra qué te enseñaron a medirte. La preocupación, en muchos sentidos, es heredada no solo de nuestros padres o mentores, sino de una cultura que se alimenta de la comparación, la urgencia y la ilusión de control. Y en algún momento dejaste de cuestionar si esos miedos siquiera pertenecían a tu vida, simplemente los cargaste. Un hombre de unos 40 años, llamémosle Javier, podría sentirse consumido por la idea de que su carrera no ha avanzado lo suficiente. Se compara con amigos de la universidad que dirigen empresas, con hombres en la televisión que parecen tenerlo todo, e incluso con la voz de su propio padre, que solía preguntarle por qué todo lo que hacía no era suficiente. Pero cuando das un paso atrás y te preguntas, ¿elegí yo este estándar o me fue impuesto?, algo comienza a cambiar. Te das cuenta de que no todas las presiones que llevas contigo fueron invitadas. Algunas se colaron por las grietas de tu autoestima, otras te fueron gritadas en la infancia y muchas fueron susurradas a lo largo de años de condicionamiento sutil. Esto importa porque la mente no está diseñada para ser un vertedero de miedos generacionales y ansiedad social. Está destinada a ser un lugar de claridad. Cuando te aferras a cada miedo como si fuera tuyo para resolver, desplazas la misma calma que intentas recuperar. La mayoría de las personas ni siquiera notan el peso que llevan hasta que se les pide que lo suelten. Y se dan cuenta de que no recuerdan por qué lo recogieron en primer lugar. Ese es el peligro de la preocupación no examinada. Se convierte en un hábito silencioso. Empiezas a confundir el ruido con la conciencia, el miedo con la responsabilidad y la ansiedad con la preparación. La filosofía estoica ofrece un espejo poderoso en este momento.
Epicteto nos recordó que lo que nos perturba no es la cosa en sí, sino el juicio que ponemos sobre ella. Aquí comienza tu fuerza, no en conquistar la preocupación, sino en identificar qué es realmente tuyo para llevar. No todos los miedos son tuyos, no todos los estándares son tuyos, no todas las batallas son tuyas para luchar. Y una vez que te vuelves selectivo con eso, la paz se hace posible, no porque la vida se vuelva más fácil de repente, sino porque tu carga se vuelve honesta. Imagina esto, caminas por una sala llena de gente en Madrid. Todos llevan algo pesado, ansiedad, comparación, arrepentimiento, rozas con ellos y, sin darte cuenta, sus cargas se pegan a ti, no porque quisieran hacerte daño, no porque lo aceptaras, simplemente porque estabas abierto, empático y disponible. Pero cuando sales de la sala, estás más pesado que cuando entraste. Eso es lo que pasa cuando no protegemos las puertas de nuestra atención. Cuando no nos preguntamos, ¿es este peso siquiera mío? Esa pregunta, hecha con sinceridad y a menudo, es transformadora. Requiere conciencia, exige reflexión, pero, sobre todo, invita a la liberación. Hacerla es comenzar el proceso de separar lo útil de lo inútil, la verdad del eco, lo heredado de lo elegido. No estás aquí para vivir la definición de éxito de alguien más. No estás aquí para cumplir con la versión de seguridad de la sociedad. No estás aquí para llevar las expectativas de todos a tus espaldas. Estás aquí para vivir arraigado en la claridad, alineado con valores que resuenan con tu alma y libre de la niebla de las preocupaciones prestadas. Y esa claridad no se logra con logros, sino con calma, dando un paso atrás y soltando lo que nunca fue tuyo. Eso no es indiferencia, es fortaleza interior, es disciplina emocional, es libertad. Que este sea el punto de inflexión en el que dejes de absorber cada miedo que llama a tu puerta. Que este sea el momento en que comiences a observar tu mente no como un contenedor para llenar, sino como un espacio para despejar. Porque la paz que persigues no está lejos, está enterrada bajo capas de suposiciones, creencias y ansiedades heredadas que nunca te detuviste a cuestionar. Despójate de ellas, no todas a la vez, sino una por una, con valentía y cuidado. Y con cada capa que dejes ir, empezarás a escuchar algo de nuevo, tu propia voz, tu propio ritmo, tu propia verdad. No tienes que cargar con todo. De hecho, nunca estuviste destinado a hacerlo. 2. ¿Cómo detener el bucle mental que te mantiene despierto por la noche? El cuerpo está quieto, pero la mente se niega a descansar. Esa es la traición silenciosa que tantos enfrentan al final de un día largo. Apagas la luz, te tapas con las sábanas e intentas suavizar tu respiración, pero detrás de tus ojos cerrados, las escenas comienzan a repetirse. Una conversación de antes, algo que dijiste o no dijiste, se reproduce en un bucle. La ves una y otra vez, reescribiendo tu respuesta en busca de un alivio que nunca llega, o tal vez no es solo un momento, tal vez es el eco de un rechazo, una entrevista fallida, una decisión dura que sigues desmenuzando, como si pensar más pudiera finalmente traerte paz. Pero la mente no es un tribunal, y rumiar no es resolver, es repetir sin avanzar. Y si no, se controla, se convierte en un ritual de sufrimiento. Este bucle, este regreso obsesivo a momentos no resueltos, no es una señal de pensamiento profundo. Es un síntoma de control no resuelto. Pensamos que si seguimos revisando el momento, podríamos encontrar un nuevo significado. O peor, podríamos arreglarlo retroactivamente en nuestra cabeza, pero la vida no se deshace hacia atrás. Y la claridad nunca crece en el terreno del desorden mental.
Los estoicos lo sabían, no intentaban arreglar cada evento pasado, se entrenaban para responder sabiamente en el presente y soltar lo que ya no les servía. Lo que pasó, pasó. Lo que está en tu control ahora no es el recuerdo, sino tu relación con él. Aún así, la mente se aferra, susurra, ¿y si? Y ahí vas de nuevo. Estás tumbado en la oscuridad, ensayando el dolor, arrastrando la energía de mañana hacia las heridas de ayer. El bucle se alimenta del silencio. Por eso crece más fuerte cuando todo lo demás se calma. Y, sin embargo, este silencio también puede ser la solución. Porque la misma mente que repite el arrepentimiento puede entrenarse para soltarlo. No por la fuerza, sino por la comprensión. No por evasión, sino por práctica consciente. Y comienza por cambiar el ritual que tienes con tus propios pensamientos. Antes de dormir, el cuerpo sabe que debe cepillarse los dientes, lavarse la cara y prepararse para el sueño. Pero, ¿y la mente? La mayoría de las personas nunca crean un cierre para sus pensamientos. Simplemente los llevan del día a la noche, como una maleta que nunca sueltan. El enfoque estoico es diferente. Pide que terminemos el día con conciencia, que nos detengamos, reflexionemos y soltemos. Una de las prácticas más simples es escribir un diario, no para analizar, sino para vaciar, no para resolver, sino para dejar ir. 5 minutos con un bolígrafo pueden ahorrarte horas de diálogo interno. Y no borrará el pasado, pero devolverá tu energía al único lugar donde tienes poder, el presente. Escribe lo que está incompleto. Luego escribe, lo suelto por ahora. No para siempre, solo por ahora. Deja que salga del bucle y descanse fuera de tu mente. Este simple acto de separar el yo del pensamiento crea suficiente espacio para respirar. Y respirar importa. Porque el bucle prospera con una respiración superficial. El cuerpo se tensa, como si se preparara para un impacto que nunca llega. Una inhalación consciente interrumpe la espiral. Le recuerda al sistema nervioso que no estás en peligro. Ese momento pasó, estás a salvo. Aquí es donde comienza la calma, no solo en el silencio, sino en la seguridad. No puedes calmar una mente que cree que debe permanecer alerta para sobrevivir. Así que primero, haz que se sienta segura. Ese es tu único trabajo por la noche. No resolver, no perfeccionar, no ganar discusiones en tu cabeza, sino decir suavemente, has hecho suficiente. Ahora descansa. Podrías pensar que el bucle mental es prueba de que te importa, que quedarte despierto, pensando en cada posibilidad, te hace responsable. Pero preocuparse no es lo mismo que importar, y repetir no es lo mismo que aprender. El estoicismo enseña discernimiento. Debes preguntarte, ¿es esto útil o solo familiar? Esa pregunta traza la línea entre la reflexión consciente y el castigo mental. Si es útil, actúa. Si es solo ruido, respira y déjalo pasar. Y si los pensamientos regresan, porque lo harán, recíbelos con nuevos rituales. Enciende una vela, pon música suave, di en voz alta, esto no es para esta noche. La repetición no solo sirve a la preocupación, también puede servir a la paz. Cuando le enseñas a tu mente nuevos hábitos de descanso, aprenderá a confiar en que dormir no es rendirse, es una estrategia. Es donde la claridad se afina, la resiliencia se renueva y tu paz interior comienza a restaurarse. No hay sabiduría en revisitar un dolor que no se puede cambiar, pero hay un poder silencioso en elegir no volver atrás. No porque ignores el pasado, sino porque finalmente estás respetando tu energía. La preocupación no es una medalla de honor, es una señal, y esa señal te está pidiendo que regreses a casa,
a la respiración, al cuerpo, a la hora. Este es el único lugar donde comienza la sanación. No en otra repetición, sino en la liberación. No en el ruido mental, sino en la claridad interior. Cuando la mente quiera girar en espiral, dale calma en su lugar. No por fuerza de voluntad, sino por una interrupción suave, por presencia, por espacio, por un regreso tranquilo a lo que puedes controlar. La elección de dejar de cargar con lo que ya no te pertenece. Dormir no es una debilidad. Es el refugio de la mente, la reparación del alma y la forma en que el cuerpo confía en que mañana llegará sin tu supervisión constante. Déjalo. Y esta noche, cuando el bucle comience de nuevo, recuerda esto. No estás aquí para ensayar lo que ya pasó. Estás aquí para descansar, para que puedas responder con claridad, con sabiduría y desde un lugar al que ningún bucle puede llegar. 3. El poder de la calma. ¿Por qué hacer menos te ayuda a sentir más? Hay un tipo de agotamiento silencioso que no proviene de lo que has hecho, sino de lo que has intentado ser durante todo el día. Es el que aparece después de tachar cada tarea de la lista, cumplir con cada exigencia y, aún así, tumbarte en la cama preguntándote por qué el vacío no se ha ido. Para muchos, esto no es extraño, es rutina. Pasas de una tarea a otra, revisas el correo mientras comes, planificas el mañana mientras te cepillas los dientes, siempre estirándote hacia adelante, pero rara vez llegando. En el mundo en que vivimos, hacer más es recompensado, alabado y esperado, pero el alma no mide el significado en cantidad, escucha la presencia, y por eso hacer menos no es pereza, es claridad. La calma no es solo la ausencia de movimiento, es la presencia de la conciencia, y la conciencia es lo que la mayoría ha perdido, no porque estén rotos, sino porque están ocupados, no porque no les importe, sino porque les han enseñado que importar significa actividad constante. Probablemente lo has visto en alguien cercano, o tal vez lo has vivido tú mismo. Un hombre de unos 50 y tantos, llamémosle Antonio, respetado, trabajador y confiable, llega a su casa en Barcelona a las 20:00 otra vez. Ha hecho todo bien, ha proveído, ha resistido, ha cumplido, pero en algún punto entre las videoconferencias y los días de vacaciones no pagados, ha olvidado cómo es simplemente sentarse y estar. Su hija le pide salir a pasear por el Parque Güell y él sonríe y dice, quizá el fin de semana. Pero el fin de semana se llena como siempre y la vida se escapa silenciosamente por las rendijas. Ese tipo de vida no colapsa de golpe, se disuelve lentamente, en atardeceres perdidos, en risas pospuestas, en el dolor que se acumula bajo los logros. Y la razón por la que es difícil reconocerlo es que desde fuera parece exitoso, pero por dentro algo esencial se ha silenciado. Ese silencio no es un fracaso, es una señal, es tu vida interior pidiéndote atención de nuevo. Y la calma es el único lugar donde sabe hacerse escuchar. La filosofía estoica a menudo se malinterpreta como desapego, como distancia emocional. Pero en su esencia, el estoicismo trata de prestar atención a las cosas correctas, en el momento adecuado, por la razón adecuada. Marco Aurelio gobernaba un imperio, pero aún así escribía sobre encontrar la paz dentro de su propia alma. No cuando el imperio estaba en calma, sino cuando él lo estaba. La calma no es algo que el mundo te da cuando termina de exigirte, es algo que reclamas en medio del ruido, porque el ruido nunca se detiene, pero tu reacción ante él sí puede. Hacer menos no es escapar de la vida, es entrar en ella plenamente. Cuando eliminas el desorden, las distracciones, la necesidad compulsiva de optimizar cada hora, no te vuelves menos eficiente, te vuelves más vivo,
Empiezas a notar de nuevo el ritmo de tu propia respiración, la pequeña tensión en tu mandíbula, la voz de tu propia intuición que ha sido ahogada por el desplazamiento en las redes, la agenda, la búsqueda de significado. Esa voz no necesita un escenario, solo necesita una pausa. Entonces, ¿cómo empiezas? Empiezas donde comienza toda conciencia, en el presente. Haces de la calma una práctica, no del tipo incómodo, sino del tipo sagrado. 10 minutos al día. Siéntate, respira, escucha, no en busca de respuestas, no en busca de ideas, solo por el espacio para sentir lo que es. Deja que tu mente descanse del rendimiento, deja que tu cuerpo se relaje de la defensa. Deja que tu identidad se disuelva de los roles y las responsabilidades. No necesitas arreglar nada en esos 10 minutos. Solo necesitas recordar que no estás roto. Desde esa calma, empiezas a sentir más. No en el sentido de emociones abrumadoras, sino en el sentido de una conexión más profunda. El café sabe más intenso. La brisa tiene más peso. El rostro al otro lado de la mesa en la cena se siente menos lejano. Ese es el poder silencioso de la calma. Afina tu presencia y la presencia restaura el significado a lo cotidiano. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Empiezas a vivir en lugar de gestionar. Empiezas a ser, no solo a hacer. Este cambio no requiere un retiro a los Pirineos, no te pide que abandones tus responsabilidades. Te invita a habitar cada momento plenamente, a dejar de escapar hacia el siguiente, y al hacerlo, reclamas lo único que siempre fue verdaderamente tuyo: tu atención. La preocupación se disipa cuando la atención está arraigada. La inquietud se desvanece cuando la presencia se profundiza. Y la paz emerge no de resolverlo todo, sino de simplemente no necesitar hacerlo más. El mundo te dirá que te muevas más rápido. Medirá tu valor en números y tu importancia en urgencia. Pero ese es su estándar, no el tuyo, y no tienes que seguirlo. Puedes elegir la calma, no como rendición, sino como fortaleza. No para retirarte de la vida, sino para regresar a ella más despierto, más anclado, más vivo. Porque cuando dejas de intentar alcanzar todo lo que está fuera de ti, te das cuenta de que lo que más importa siempre estuvo a tu alcance, esperando a que te detuvieras lo suficiente para notarlo. Así que detente, no algún día, no cuando todo esté hecho, ahora, en esta respiración, en este momento, y recuerda, cuanto más sueltes lo que no importa, más espacio creas para lo que sí. 4. Cómo la preocupación se disfraza de preparación, pero no lo es. La preocupación es engañosa. Rara vez se presenta como miedo. En cambio, camina silenciosamente a tu lado, susurrando pensamientos que parecen responsables, inteligentes, necesarios. Te convence de que repetir escenarios en tu cabeza es previsión, que analizar excesivamente los resultados es madurez, que la tensión en tu pecho es simplemente el costo de ser minucioso. Pero la verdad es más simple y más difícil de aceptar. Mucho de lo que llamamos preparación es solo preocupación disfrazada. Y cuanto más la complacemos, más nos alejamos de la claridad. Te han enseñado que hacer más es ser más, que el peso en tu mente demuestra cuánto te importa, que el agotamiento equivale a productividad, pero la mente no fue diseñada para cargar con bucles interminables de problemas imaginados. Fue diseñada para discernir, para decidir, para dirigir. La preocupación, por otro lado, desdibuja ese propósito. No afina tu enfoque, lo dispersa. Te dices a ti mismo que estás pensando las cosas, pero estás girando en el mismo terreno, una y otra vez, esperando que la repetición lleve a la resolución. No lo hará. Los estoicos fueron contundentes al respecto.
Entendieron que el sufrimiento se multiplica no por los eventos, sino por la anticipación. No es lo que pasa lo que nos debilita, es lo que tememos que pueda pasar y nuestra incapacidad para dejarlo ir. Y aún así, muchos confunden el exceso de pensamiento con estar preparados. El cuerpo está quieto, la agenda está vacía, pero la mente corre, planificando cada contingencia, preparándose para confrontaciones que no han llegado, negociando resultados que nadie pidió. ¿Qué es eso? Sino una guerra silenciosa contra el presente. Y esta guerra no te hace más sabio, te hace más cansado, te deja agotado, distante del momento en que estás, incapaz de descansar incluso en el silencio. Porque la preocupación no sabe cuándo parar, sigue hasta que la interrumpes, con firmeza, con amabilidad, con plena conciencia de lo que realmente es, no preparación, sino el miedo a estar desprevenido. Y ahí está la trampa. Crees que si te preocupas lo suficiente, durante el tiempo suficiente, finalmente estarás a salvo. Pero la seguridad no viene de ensayos ansiosos, viene de la calma, de estar anclado en lo que es real, no en lo que se teme. Aquí es donde entra la práctica estoica. No se trata de reprimir la preocupación o fingir que no te importa. Se trata de identificar qué depende de ti y soltar el resto. No es pasivo, es preciso. Te entrena para notar cuándo tus pensamientos han pasado de la reflexión a la rumiación, de la claridad al control. Porque la preparación arraigada en la realidad trae paz, pero la preocupación anclada en la ilusión solo trae tensión, y la tensión repetida se convierte en tu estado por defecto, hasta que incluso los momentos de calma se sienten amenazantes. Entonces, ¿qué haces cuando la mente empieza a girar de nuevo? Cuando confundes el caos interno con una preparación necesaria, te detienes, lo nombras, te preguntas, no como una actuación, sino como un anclaje. ¿Es esto útil o solo familiar? Si es útil, actúa. Si es familiar, respira. La calma no es una huida pasiva de la responsabilidad. Es como regresas a la acción correcta. Te devuelve la claridad que la preocupación robó. Porque cuando la niebla se disipa, lo que queda suele ser simple. Una tarea, una elección, una verdad. Hacer menos no es un fracaso, es disciplina. Decir no al desorden mental no es debilidad, es el control del tipo más poderoso, el control de tu atención. Y donde va tu atención, va tu vida. Por eso este momento importa, no mañana, no cuando la incertidumbre pase, ahora. Porque aquí es donde vive la paz. No en la ilusión de planificar cada resultado, sino en la humildad de decir, esto no es mío para cargar todavía, y tal vez nunca lo será. Cuando eliges la presencia sobre la predicción, no pierdes. Tu ventaja la afinas. Te mueves con dirección en lugar de duda. Respondes con precisión en lugar de pánico. Y en ese estado ya no necesitas prepararte para cada posibilidad. Simplemente te preparas para una cosa: encontrar la vida tal como es, no como la pinta tu miedo. Esto es lo que enseña el estoicismo, no el desapego de la vida, sino la devoción a lo que es real. Deja que la preocupación llame a tu puerta, pero no la invites a entrar. Déjala hablar, pero no tomes notas. Regresa en cambio al espacio silencioso, donde el pensamiento termina y la conciencia comienza. Ahí es donde vive tu poder, no en hacer más, sino en saber cuándo parar. Y cuando pares, cuando elijas la calma sobre la espiral, verás con claridad que lo que necesitabas nunca fue más planificación, era más presencia. Y la presencia, a diferencia de la preocupación, no finge protegerte, realmente lo hace. 5. No eres tus pensamientos. Aprender a observar, no a obsesionarse.
Los pensamientos no son hechos, llegan sin invitación, cruzan la mente como nubes en un cielo y a menudo se desvanecen tan silenciosamente como llegaron. Y sin embargo, con qué rapidez les permitimos definirnos. Un recuerdo punzante, una voz interna severa, un juicio fugaz sobre uno mismo. No soy suficiente, siempre fracaso, nunca me respetarán. Y de repente vivimos como si esos susurros estuvieran grabados en piedra, pero no lo están, son solo ruido. Y tú no eres el ruido, tú eres quien escucha. Los estoicos entendieron esto mucho antes de que la psicología lo pusiera en palabras. Sabían que la mente no era un espejo, sino un narrador. No refleja la realidad, la interpreta, la filtra y a menudo la distorsiona a través del lente del miedo, la expectativa y el hábito. Por eso, dominar tu mundo interior comienza no por silenciar tus pensamientos, sino por separarte de ellos. No tienes que creer todo lo que piensas, solo tienes que notarlo. Y ese notar, por silencioso que parezca, lo cambia todo. La mayoría de las personas nunca aprenden a distinguir entre un pensamiento y el yo. Escuchan algo en su mente, una proyección ansiosa, un recuerdo, una voz que suena como alguien del pasado y lo aceptan como verdad. Pero lo que piensas no es lo que eres. Tu valor, tu dirección y tu identidad no provienen del parloteo mental. Vienen de algo más profundo, tu conciencia, tu presencia, tu capacidad para elegir qué seguir y qué soltar. No eres la historia, eres el autor. Puedes escribir algo nuevo, pero no puedes escribir con claridad si la página está abarrotada. Ahí es donde la observación comienza a importar más que la obsesión. La obsesión intenta arreglar un pensamiento, pensando en él con más fuerza, girándolo en círculos, hasta que te sientes mareado de tanto intentarlo. La observación da un paso atrás. Observa la mente como un río, no como un campo de batalla, y al hacerlo, reclama la paz, no por la fuerza, sino por la comprensión. Cuanto más te identificas con tus pensamientos, más te dominan. Cuanto más te alejas, menos poder tienen sobre ti. Esto no es desapego, es claridad. Es la capacidad de sentir una ola de duda sobre ti mismo y decir, eso es un pensamiento, no una verdad. Es ver resurgir un viejo miedo y decir, eso es familiar, no definitivo. Los estoicos enseñaron que no sufrimos por los eventos, sino por nuestro juicio sobre ellos. Y en ningún lugar es ese juicio más sutil que en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. El diálogo interno severo no te hace humilde, te hace pequeño. Y no es un reflejo de la realidad. Es un hábito de percepción, a menudo heredado, a menudo no cuestionado. La mente ama lo familiar, incluso cuando lo familiar es cruel. Por eso, los pensamientos se repiten, no porque sean válidos, sino porque están practicados. Y como cualquier hábito, pueden desaprenderse. Pero desaprender comienza con espacio. No puedes interrumpir un bucle si estás atrapado dentro de él. Pero una vez que te conviertes en el observador, una vez que notas el pensamiento sin obedecerlo, ya has iniciado el cambio. Ese cambio crea poder. Poder para pausar, poder para respirar, poder para reemplazar la voz predeterminada en tu cabeza con una que se alinee con tus valores, no con tus miedos. Eso no es fantasía, es responsabilidad, es disciplina mental. Y en un mundo que adora la reacción, cultivar esa disciplina es una rebelión silenciosa, no grita, se mantiene firme. Cuando te sientas abrumado por lo que estás pensando, regresa a la respiración. Una inhalación, una exhalación, ancla en el cuerpo. El cuerpo no miente, no habla del futuro ni del pasado, habla del ahora, y el ahora es el único lugar donde tus pensamientos pierden su dominio.
El ahora es donde reclamas tu conciencia, tu enfoque, tu paz. Este es el corazón del dominio interior. No se trata de no tener pensamientos, sino de saber en cuáles confiar. Deja que los demás pasen, deja que se desvanezcan, se disuelvan. No les debes nada. No todos los pensamientos merecen tu energía. No todas las voces internas dicen la verdad. Y tienes el derecho de elegir cuáles caminan a tu lado y cuáles dejas atrás. Habrá días en que el ruido sea fuerte, cuando la mente gire más rápido de lo que puedes seguir. En esos días no luches contra la tormenta. Siéntate debajo de ella, obsérvala pasar, ancla en el silencio, escribe si lo necesitas, camina si debes. Pero no confundas el clima en tu mente con la forma de tu alma. No eres la tormenta, eres el cielo por el que se mueve. Esto es lo que parece la presencia estoica, no la perfección, no el control, sino la claridad, la calma, la elección de permanecer anclado en el yo que observa, en lugar de ahogarte en el yo que reacciona. Cuando entiendes que los pensamientos no son mandatos, sino sugerencias, comienzas a vivir deliberadamente. Comienzas a responder, no de forma refleja, sino desde un lugar de sabiduría serena. No eres tus pensamientos, eres quien los ve, los cuestiona y en última instancia los trasciende. Y cuanto más regreses a esa conciencia, más descubrirás algo poderoso esperando bajo el ruido. Una paz que no depende del silencio, una confianza que no se basa en resultados y una calma que no puede ser sacudida por nubes pasajeras. Eso es quien siempre has sido y ahora finalmente puedes elegir vivir desde ahí. 6. Respira primero, reacciona después, el micro hábito que lo cambia todo. Hay un momento, justo antes de que reacciones, que contiene más poder que cualquier cosa que puedas decir o hacer después. Es pequeño, apenas una respiración en el tiempo, pero lo determina todo. Ese momento es donde vive tu libertad. Y en un mundo que exige respuestas instantáneas, indignación inmediata, acción inmediata, aprender a reclamar ese espacio es nada menos que una revolución. Silenciosa, pero necesaria. La mayoría de las personas se mueven por la vida en un ciclo de reacción. Algo sucede. Una palabra, una mirada, un desencadenante, y el cuerpo responde antes de que la mente siquiera registre qué está pasando. La tensión aumenta, la voz se agudiza, el corazón se acelera, y en esa ráfaga de reflejos se pierde algo vital, la intención. Sin ella no respondemos, contraatacamos, y el contraataque rara vez está basado en la sabiduría. Se construye desde el impulso, la inseguridad o el pasado. Pero la vida no mejora por lo rápido que reaccionamos. Se transforma por lo sabiamente que elegimos responder. Y esa sabiduría comienza en la respiración. Los estoicos hablaban del autocontrol, de dominar la vida interior para que el caos externo no pudiera robar la paz. No se referían a la represión, hablaban de claridad, y la claridad no se encuentra dentro de una tormenta. Solo se encuentra al dar un paso atrás, aunque sea por un segundo, para ver de qué está hecha la tormenta. Esa pausa, esa respiración, lo cambia todo. Te da la oportunidad de recordar quién eres antes de que la emoción decida por ti. Una sola inhalación no borrará la ira. Un breve silencio no eliminará la frustración, pero rompen el bucle. Interrumpen el camino automático del desencadenante al arrepentimiento. Devuelven la autoridad a la parte de ti que vive por encima del ruido, la parte que conoce tus valores, tus límites, tu intención. Ahí comienza la verdadera fuerza, no en la dominación, no en silenciar a otros,
sino en saber cuándo no decir nada en absoluto. Reaccionar es fácil, es supervivencia, pero responder con calma, deliberadamente, desde la presencia, eso es disciplina. Y la disciplina no viene de esforzarse más, viene de entrenar, un momento a la vez, una respiración a la vez. No necesitas dominar todas las emociones hoy. Solo necesitas pausar lo suficiente para dejar que pasen sin arrastrarte con ellas. La respiración es cómo te mantienes anclado cuando el viento se levanta. Y en ese anclaje todo cambia. Los argumentos se enfrían antes de encenderse. Las decisiones se aclaran antes de solidificarse. Las relaciones se profundizan en lugar de fracturarse. Empiezas a ver que no todos los desafíos requieren avanzar a la carga. A veces, la acción más sabia es la calma, no para congelarte, sino para permanecer centrado, para esperar a que la marea emocional retroceda antes de hablar desde un lugar de conciencia. Esto no es evasión, es liderazgo de uno mismo. Cuando empiezas a respirar antes de reaccionar, comienzas a notar patrones. ¿Cuántas de tus respuestas están basadas no en el presente, sino en una herida del pasado? ¿Cuántos de tus estallidos son ecos de miedos que aún no has enfrentado del todo? La respiración no resuelve esto, pero lo expone. Y una vez expuesto, ya no eres esclavo de ello. Eres libre para elegir algo más. La libertad, de esta manera, no se siente ruidosa, se siente firme. No es la emoción de gritar de vuelta, es la calma de saber que no necesitaste hacerlo, que nada dentro de ti se tambaleó lo suficiente como para ser arrastrado a una pelea, que tu presencia permaneció intacta mientras el mundo intentaba sacarte de ti mismo. Eso es poder. No del tipo que otros temen, sino del que pueden confiar. Y la confianza comienza con cómo te presentas en el momento en que más te tienta perder el control. Así que la próxima vez que la tensión aumente, que sea tu señal. No para reprimir, sino para respirar. Siente tus pies en el suelo. Inhala lentamente, aunque sea solo una vez. Deja que tu mente alcance a tu corazón. Deja que tu conciencia interrumpa tu impulso. No tienes que probar nada en ese momento. No necesitas justificar, defender, corregir o controlar. Solo necesitas permanecer presente, claro, completo. En una cultura adicta a la velocidad, la respiración es tu rebelión. Es tu regreso a la soberanía. Dice, no pertenezco a esta emoción, no respondo a esta presión, yo elijo mi respuesta. Y con cada repetición, esta práctica se convierte en un patrón. Ese patrón se convierte en una mentalidad. Y esa mentalidad se convierte en quien eres. Calmado, no porque la vida sea fácil, sino porque estás lo suficientemente anclado como para no ser arrastrado. El estoicismo no te pide que seas insensible, te pide que seas inquebrantable. Y para ser inquebrantable, debes aprender a pausar, no una vez, cada vez, hasta que la pausa se vuelva natural y la respiración se convierta en hogar. Entonces, dejas de ser alguien que reacciona y comienzas a ser alguien que lidera a ti mismo, tus emociones y tu vida con un mando silencioso. Ya tienes ese poder, solo tienes que elegirlo una y otra vez, hasta que un día esa respiración ya no sea una estrategia, sea simplemente quien te has convertido. 7. Soltar sin perderte a ti mismo. Soltar a menudo se malinterpreta, se presenta como rendición, como debilidad, como el acto silencioso de alguien que se da por vencido. Pero en verdad, soltar es una de las cosas más valientes que una persona puede hacer. No porque sea fácil, sino porque requiere que te alejes de lo familiar, sin saber qué ocupará su lugar. Te pide que aflojes tu agarre sobre algo que alguna vez consideraste esencial,
y confíes en que tu identidad no se desvanecerá con ello. Y ahí es donde muchos dudan, no en el acto de soltar, sino en el miedo a perderse en el proceso. Nos enseñan a aferrarnos, a perseverar, a soportar, y aunque esas son virtudes poderosas, se convierten en cadenas cuando confundimos la lealtad con el abandono de uno mismo. No eres fuerte por permanecer en algo que te rompió. Eres fuerte porque aprendiste a reconocer lo que ya no honra tu crecimiento y elegiste liberarlo. Eso no es un fracaso, es evolución. Y el estoicismo no te pide que sueltes el cariño o la conexión. Te pide que sueltes el apego que te convierte en prisionero de tu pasado. Hay una diferencia entre alejarte y rendirte. Una surge de la claridad, la otra del colapso. Cuando sueltas, con presencia no te pierdes, regresas. Regresas al espacio dentro de ti que recuerda quién eres más allá de la relación, más allá del título, más allá de la versión de ti mismo que construiste solo para sobrevivir. Y en ese regreso, algo silencioso pero poderoso comienza a surgir. No una nueva identidad, sino la que siempre estuvo esperando bajo el ruido. Los estoicos enseñaron que la libertad no es la ausencia de obligaciones externas, es el dominio de la orientación interna. Eres libre en el momento en que dejas de externalizar tu paz a algo que no puedes controlar. No necesitas ser frío para desapegarte. No necesitas anestesiarte para alejarte. Soltar no es dejar de sentir. Es sentir plenamente y aún así elegir avanzar. Es elegir la paz sobre los patrones, la verdad sobre la comodidad, el crecimiento sobre el estancamiento. A menudo, la parte más difícil no es soltar en sí, es enfrentar el eco que queda. El silencio tras el ruido, el espacio después de que la historia termina. Pero ese silencio no es un vacío, es un comienzo, y se necesita fuerza para permanecer en él sin apresurarte a llenarlo. Se necesita fuerza para resistir llamarlo soledad, cuando en realidad es espacio para respirar. La calma no significa ausencia, significa presencia sin cargas. Y en ese espacio, las partes de ti que fueron silenciadas por el compromiso comienzan a hablar de nuevo. Empiezas a escuchar la verdad de lo que necesitas, lo que valoras y lo que ya no está alineado. Y cuando esa verdad es clara, el peso que cargaste durante años ya no se siente como una responsabilidad, se siente como resistencia. Resistencia a la vida que ha estado llamándote silenciosamente por tu nombre. Pero la puerta no se abre hasta que tus manos estén vacías. Y tus manos no pueden estar vacías si sigues aferrándote al pasado por costumbre. Soltar no significa borrar. Significa honrar algo por lo que fue, sin exigir que siga siendo lo que ya no es. Significa estar agradecido, incluso si no terminó como imaginabas. Significa liberar la ilusión de que sanar requiere un cierre, porque algunos capítulos no están destinados a cerrarse perfectamente, están destinados a moldearte y luego pasar. No estás aquí para vivir dentro del ayer, estás aquí para encontrarte con este momento con plena presencia, y a veces eso significa alejarte sin amargura, sin resentimiento, solo con la certeza tranquila de que tu paz importa más. Esto no es desapego por negación, es desapego por sabiduría, por la profunda comprensión de que no todo necesita ser sostenido para ser apreciado, que no todos los que caminan contigo están destinados a quedarse, y que tu valor no se define por lo que retienes, sino por lo que estás dispuesto a soltar por tu propia integridad. La mente puede aferrarse, pero el alma siempre sabe cuándo es el momento. Así que cuando llegues a ese borde entre aferrarte y sostenerte a ti mismo, escucha, respira, deja que el pánico se asiente.
Deja que el silencio hable. No eres tu pasado, no eres tu dolor, no eres lo que has perdido. Eres quien te conviertes cuando ya no necesitas esas cosas para sentirte completo. Ahí es donde vive la verdadera paz, no en el agarre, sino en la mano suave que se abre. Suelta, no para olvidar, no para borrar, no para probar algo, sino para hacer espacio para lo que viene. No porque hayas dejado de importar, sino porque finalmente empezaste a importar lo suficiente como para elegirte a ti mismo. Y en esa elección no pierdes quién eres, regresas a ello. 8. Cómo crear un espacio seguro dentro de ti cuando el mundo se siente inseguro. La seguridad no siempre es un lugar. A veces es una práctica. Y cuando el mundo se siente ruidoso, inestable o impredecible, es fácil creer que la paz es algo que te espera fuera, escondida en las palabras tranquilizadoras de alguien, en una situación mejor, en un momento futuro donde todo finalmente se sienta bien. Pero la verdad es más silenciosa y mucho más empoderadora. Tu refugio más profundo no se encuentra en otro lugar, se construye dentro de ti. Y cuanto más fuerte se vuelve ese espacio interior, menos necesitas que el mundo coopere para sentirte completo. Vivimos en un tiempo en que el caos está normalizado. Las malas noticias se repiten en bucle. Las opiniones gritan desde todas direcciones. Se espera que respondas, te adaptes y actúes. Pero no fuiste diseñado para vivir en una reacción constante. Fuiste creado para anclarte, para regularte, para crear un ritmo que te pertenezca, no a la tormenta que te rodea. Eso es lo que señala la filosofía estoica, no el desapego de la vida, sino la alineación dentro de ella. No puedes detener el ruido exterior, pero puedes elegir que no resuene interminablemente dentro de ti. Esto comienza no con una gran transformación, sino con pequeños retornos. Una mano sobre tu corazón, una respiración profunda y lenta, la decisión de volverte hacia adentro cuando el mundo te empuja hacia afuera. Eso no es una huida, es una redirección y marca toda la diferencia. Porque cuando el exterior se vuelve incierto, el interior debe volverse sagrado. Así proteges tu energía, así te mantienes suave sin volverte frágil. La mayoría de las personas buscan seguridad en la certeza, resultados predecibles, relaciones estables, planes claros. Pero todas esas cosas son frágiles, cambian, se transforman, desaparecen. Si tu paz depende de cosas fuera de tu control, siempre vivirás al borde del abismo. Pero si aprendes a crear condiciones internas que sean estables, entonces, incluso cuando todo fuera de ti se sienta desconocido, tú no lo estarás. Serás la constante en tu propia vida. Esto es lo que realmente significa la resiliencia emocional. No que no te sientas sacudido, sino que sepas a dónde regresar cuando lo estés. Un estoico no niega la emoción, solo no se ahoga en ella. Siente el temblor y luego encuentra la calma debajo. Esa calma no es una técnica, es un espacio construido desde la presencia diaria, desde la forma en que respiras cuando nadie te observa, desde la manera en que te hablas cuando el miedo surge, desde la elección de pausar antes de reaccionar, de escuchar antes de absorber, de anclarte antes de responder. Crear seguridad dentro de ti significa saber que puedes sentarte con la incomodidad sin ser definido por ella. Que incluso cuando la ansiedad aprieta tu pecho o la incertidumbre nubla tu mente, no entras en pánico, respiras. Dejas que pase sin construir una historia a su alrededor y en ese espacio encuentras algo poderoso, separación. No de la realidad, sino de la reacción. La diferencia entre el momento y la interpretación que tu mente hace de él. Ahí comienza la paz, no en el control, sino en la claridad.
y esta claridad se cultiva, no se logra de una vez, sino que se practica como una disciplina silenciosa, a través de rituales que te reconectan, a través de la soledad que no aísla, sino que sana, a través del silencio que no adormece, sino que revela. No necesitas escapar de tu vida para crear un santuario. Solo necesitas cuidarte como alguien digno de protección. No porque seas frágil, sino porque importas. Creas ese espacio interior, simplificando no tu agenda, sino tu relación con el pensamiento. No necesitas cargar con cada opinión, cada posibilidad, cada miedo. Puedes dejar que algunos pasen, puedes elegir qué voces conservar, puedes filtrar lo que entra en tu mente como filtrarías lo que entra en tu hogar, no por evasión, sino por respeto a tu propia paz. Y cuando lo olvides, como ocurrirá, comienza de nuevo, pausa en el caos, cierra los ojos, siente tus pies y respira lentamente. Di para ti mismo, estoy a salvo ahora. No tengo que controlar lo que no puedo alcanzar. Puedo encontrar este momento con presencia. Eso se convierte en tu ancla, no porque elimine la tormenta, sino porque te devuelve a la parte de ti que nunca fue verdaderamente sacudida, la parte que permanece. La calma no es un destino, es una práctica, una forma de encontrarte con la vida no con resistencia, sino con una claridad anclada. Cada idea que hemos explorado en este viaje apunta a una única verdad. Tu paz comienza cuando dejas de perseguir el control y empiezas a elegir la presencia. El mundo puede seguir siendo ruidoso. Tus responsabilidades no desaparecerán. Pero en medio de todo eso, aún tienes una elección. Puedes crear espacio. Puedes respirar antes de hablar. Puedes observar antes de reaccionar. Puedes regresar a la fuerza que siempre ha vivido silenciosamente dentro de ti. Soltar la preocupación no es indiferencia, es discernimiento. Es reconocer que no todos los pensamientos son tuyos para creer, no todas las emociones son tuyas para cargar, y no todas las batallas son tuyas para luchar. A través de la filosofía estoica aprendemos no a escapar de la vida, sino a comprometerte con ella desde un lugar de autoridad serena. Cada práctica, ya sea escribir un diario por la noche, respirar profundamente antes de reaccionar o cuestionar suavemente un pensamiento negativo, es un paso hacia la claridad mental, la disciplina emocional y una paz interior duradera. Así, la invitación es sencilla, comienza pequeño, comienza ahora, crea un momento de calma hoy, hazlo tuyo, que sea suficiente, deja que crezca. Si alguna parte de esto resonó contigo, te invito a compartir tu historia abajo. Tu viaje, tus desafíos, tus victorias importan, podrían ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Porque todos estamos aprendiendo a volver a nosotros mismos, una elección silenciosa a la vez. Sigue practicando, sigue regresando, suelta con suavidad, con valentía, y déjate sentir en calma de nuevo. Eso no es debilidad, es sabiduría, y está esperándote.